desarrollo de la inteligencia artificial ha generado nuevas exigencias en la arquitectura física computacional. Según Mamadov, debido a que los modelos actuales requieren procesar grandes volúmenes de datos, ejecutar operaciones matemáticas complejas y responder con menor tiempo de espera en tareas de entrenamiento e inferencia. Frente a estas demandas, las arquitecturas tradicionales han empezado a complementarse con procesadores especializados, aceleradores para redes neuronales profundas y sistemas optimizados para la computación en centros de datos, dispositivos de borde y entornos en la nube. Oye, ¿y qué significa esto en nuestro contexto? Muy buena pregunta. En este contexto, el avance de la arquitectura física computacional no debe entenderse únicamente como un aumento de potencia, sino como una transformación en la forma de diseñar, distribuir y optimizar los componentes de procesamiento. Oye, ¿y qué es lo que ha impulsado la IA? Excelente pregunta. Según Chen, la inteligencia artificial ha impulsado el paso de sistemas de propósito general hacia plataformas especializadas, capaces de mejorar el rendimiento, reducir el consumo energético, optimizar el movimiento de datos y ejecutar modelos de complejos con mayor eficiencia. Así que, les doy la bienvenida a este análisis profundo sobre el hardware del futuro. Antes de continuar, queremos ubicar al espectador dentro del tema. Este video forma parte de un análisis sobre los avances de la arquitectura de hardware impulsados por la inteligencia artificial. Nuestro informe se construyó mediante una revisión documental de fuentes académicas relacionadas con arquitectura física, computacional e inteligencia artificial. A partir de esa revisión, se identificó una idea central. Según Mamadov, los modelos actuales de IA requieren procesar grandes volúmenes de datos, realizar operaciones matemáticas complejas y responder con menor tiempo de espera en entrenamiento e inferencia. Por eso, cuando hablamos de hardware impulsado por IA, no hablamos únicamente de más potencia secas. Hablamos de una transformación en la forma de diseñar los componentes físicos de una computadora. Según Chen, la inteligencia artificial ha impulsado el paso de sistemas generales hacia plataformas especializadas, capaces de mejorar el rendimiento, reducir el consumo energético y optimizar el movimiento de datos. Pero con esa base, la pregunta que guía esta primera parte es: ¿por qué la inteligencia artificial está obligando a rediseñar las computadoras desde adentro? Ahora analicemos detenidamente la evolución de este hardware. La unidad de procesamiento gráfico fue una de las primeras arquitecturas ampliamente utilizadas para acelerar tareas de inteligencia artificial, ya que su diseño permite ejecutar muchas operaciones de manera paralela, aunque originalmente fue creada para el procesamiento de gráficos. Su estructura basada en múltiples núcleos permitió reducir los tiempos de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Según Ye, al no haber sido diseñada exclusivamente para inteligencia artificial, presenta limitaciones fundamentales cuando se aplica a operaciones propias de redes neuronales, como multiplicaciones matriciales, convoluciones y cálculos tensoriales. Es aquí donde chocamos con una barrera arquitectónica que exige un verdadero cambio de paradigma en el diseño de microchips. Para entender por qué ocurre esto, hay que comprender la diferencia física entre esos dos chips. Una GPU estándar se diseña utilizando la arquitectura von Neumann. Este diseño divide al chip en dos partes principales, las unidades de cálculo y la memoria. Esto genera un problema conocido como el cuello de botella de von Neumann. Cuando una GPU realiza cálculos de IA, tiende a desplazarse constantemente hacia la memoria para obtener un número. Llevarlo de vuelta al núcleo, realiza este cálculo y a continuación volver a guardarlo en la memoria. Lo hace miles de millones de veces por segundo. Este tráfico constante de ida y vuelta supone un enorme desperdicio de electricidad y tiempo. La TPU resuelve este problema con un diseño físico denominado matriz sistólica. Una matriz sistólica es una red de unidades matemáticas conectadas directamente entre sí. Cuando los datos entran a una TPU, no se guardan en la memoria tras cada paso. En su lugar, los datos fluyen de una unidad matemática a la siguiente, y el resultado de un cálculo se convierte inmediatamente en la entrada para el siguiente. Esto significa que la TPU reutiliza los datos dentro del chip miles de veces, antes de que sea necesario comunicarse con la memoria. Esto hace que la TPU sea increíblemente eficiente. Ahora sí, de vuelta al informe. Para entender mejor esta transición, imaginemos tres formas distintas de resolver una misma tarea. Una CPU tradicional funciona muy bien cuando se debe ejecutar instrucciones variadas y tomar decisiones de control.
podríamos compararla con una persona que organiza el trabajo y decide qué hace primero. Una GPU, en cambio, destaca cuando muchas operaciones similares se pueden ejecutar al mismo tiempo. Es como tener un grupo grande de personas resolviendo cálculos repetidos en paralelo. Por eso las GPUs fueron tan importantes para acelerar el aprendizaje profundo. Su arquitectura permitía trabajar con muchos datos al mismo tiempo. Eso, según Ye, el cambio de GPU a TPU no debe verse como una simple actualización de hardware, sino como una señal clara de que la inteligencia artificial empezó a definir qué tipo de procesador necesitaba para seguir creciendo. En otras palabras, la IA dejó de adaptarse al hardware disponible y empezó a empujar la creación de hardware hecho para ella. La respuesta a esta limitación fue la especialización absoluta. Según Ye, la aparición de la unidad de procesamiento tensorial representa un avance importante porque marca el paso de procesadores reutilizados para inteligencia artificial hacia procesadores diseñados específicamente para este campo. A diferencia de la unidad de procesamiento gráfico, la unidad de procesamiento tensorial fue desarrollada para acelerar operaciones sensoriales y reducir el movimiento innecesario de datos, lo que mejora drásticamente el rendimiento y la eficiencia energética en tareas de inferencia y entrenamiento. Los aceleradores para redes neuronales profundas surgen como una respuesta directa a las limitaciones de las arquitecturas convencionales, frente al crecimiento de los datos y a la complejidad de los modelos de inteligencia artificial. Según Chen, estos aceleradores se diseñan con unidades de cómputo paralelas, jerarquías de memoria más eficientes y mecanismos de reutilización de datos para ejecutar operaciones frecuentes en redes neuronales, convirtiéndose en arquitecturas específicas de dominio orientadas a mejorar la velocidad, escalabilidad y eficiencia energética. Además, según Posada Iglesias, la optimización de modelos también forma parte de este avance del hardware, permitiendo que los modelos generativos funcionen con menor tiempo de respuesta y mejor gestión de recursos mediante técnicas como la cuantización, la inferencia local, el uso de entornos de ejecución especializados y el ajuste de parámetros. Cuando hablamos de aceleradores, no debemos pensar únicamente en un chip con más potencia. La clave está en cómo se organiza el flujo de datos dentro del hardware. En una red neuronal, una misma información puede utilizarse muchas veces durante activaciones y capas sucesivas. Si cada operación obliga a traer datos desde una memoria lejana, se pierde tiempo y también energía. Por eso Chen menciona que los aceleradores modernos incorporan unidades de cómputo paralelas, jerarquías de memoria más eficientes y mecanismos de reutilización de datos para ejecutar operaciones frecuentes en redes neuronales. Esto marca un cambio importante. El hardware deja de comportarse como una máquina genérica y se convierte en una arquitectura específica de dominio, diseñada para responder a las necesidades reales de la inteligencia artificial. Pero justo aquí aparece la pregunta más interesante de todo el tema. Si cada vez diseñamos chips más potentes para la IA, ¿qué ocurre con la energía que consumen, con la memoria que necesitan y con la enorme cantidad de datos que se mueven cada segundo? Esa es la otra mitad de esta historia, porque el verdadero reto ya no es solo hacer que la inteligencia artificial responda más rápido, sino lograr que pueda funcionar de manera sostenible en centros de datos, en la nube y también en dispositivos de borde. No basta con tener una IA más avanzada si el hardware no puede sostenerla, y esa respuesta continúa en la segunda parte.